Listo. Marcos capítulo 11, verso 22. Vamos a volver ahí a Marcos 11, verso 22. Marcos estábamos hablando de un suceso que sucede después de la purificación del templo. Marcos 11, 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. De cierto les digo, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice le será hecho, si no hay duda. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Si tienen algo con alguien para que todas cosas estas se hagan, pónganse de acuerdo, pídanse perdón y vamos hacia adelante y ahí van a ver la gloria de Dios. Entonces, vamos a iniciar diciendo lo que iniciamos diciendo al principio, que no quisimos responder un llamado porque estábamos bien mal, pero Dios, por su misericordia, permitió que nosotros respondiésemos ese llamado. Desde que lo hicimos, hemos visto la mano de Dios. Amén. Hemos visto la mano de Dios. Nosotros le decíamos de la admiración de Pablo hacia Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5. Pablo decía, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy convencido de que también en ti. Entonces decíamos que la primera cosa que Pablo menciona a Timoteo es la palabra fe. Y le pedimos que lo pusieran en grande, F-E, fe. Y lo más hermoso es que Pablo le llama la fe no fingida. Una fe no fingida es una fe que se mueve en la clase de Dios. Le decíamos que toda fe real proviene de Dios. Según Efesios capítulo 2, verso 8. Dice que por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Yo les decía que es evidente para mí que la fe que Dios nos da es la misma fe por el que Él opera. La fe que Él operó diciendo, sea hecho esto y fue hecho. Sea hecho aquello y fue hecho. Sea hecho el mar y fue hecho. Y sean hechos los peces y fueron hechos. Amén. Esa es la misma que Dios nos da a nosotros. Entonces, ese tipo de fe levanta muchas preguntas. Muchas personas preguntan que si Dios tiene fe. Yo les decía, pues sí, Él tiene. Porque nosotros recibimos la fe que tenemos de Él. Amén. Y yo también les decía que yo he estado usando la fe que mueve montaña. Es maravilloso que la palabra de Dios dice, digo pues por la gracia que me es dada cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios se repartió a cada uno. Dios a cada uno le dio la porción correcta. Si
no se aumenta, no es problema de Dios, porque Dios a cada cual le dio la medida de fe, no una medida de fe. Tenemos que entender que primero es por fe para que sea por gracia. Diga, es por fe primero para que sea por gracia. Amén. Solo dice Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la descendencia que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahí se está refiriendo a la Jerusalén varón. No se lleve de mí. Pero es la Biblia se refiere a la Jerusalén como Sara, que es la madre de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, se refiere a Abraham como el padre de todos nosotros, pues Abraham y Sara fueron una sola carne. Entonces, así como Dios le dio una medida de fe a cada persona, o la medida de fe, perdón, así como le dio la medida, la porción de fe, también le dio la porción de gracia. ¿Okay? Primero fue la medida de fe y luego fue la medida de gracia a cada uno. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 7, sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Miren lo que pasa en la lectura que nosotros leímos en Marcos 11:23. Marcos, en el capítulo 12, el capítulo 11, está la historia de la higuera sin fruto, una higuera sin fruto, una higuera sin fe, que no tenía fe para producir. Cuando Jesús termina la travesía en la purificación, sale con sus discípulos. En el verso 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, el maestro tuvo hambre, el Señor tuvo hambre, y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo de fruto. Cuando fue a ella, no encontró nada más que hojas, porque no era tiempo de higos. Un paréntesis. Él va a la higuera esperando encontrar fruto, pero no era tiempo de fruto, no era tiempo de higo. Mira a ver lo que pasa. Seguimos mirando lo que pasa. No era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más, sentencia, nunca más coma nadie de tu fruto. Nunca más. Y lo oyeron sus discípulos. Lo oyeron sus discípulos. Quiero hacer un paréntesis corto. No encontró nada, solo hojas, porque no era tiempo de higo. No era tiempo de higos. Ahora, ¿por qué Jesús se enoja y maldice la higuera hasta secarla cuando no era tiempo de higos? No era tiempo de frutos. Les voy a dar la respuesta. La razón por qué Jesús se enoja es porque esa higuera, cuando ve su creador, debió tirar frutos hasta por las raíces, aunque no fuera tiempo de frutos. Fue una falta de respeto no producir fruto para el maestro.
Asimismo espera Dios de cada hombre y cada mujer de fe, que en tiempo de dolor, de tristeza y de dificultades, ese hombre y esa mujer de Dios produzcan frutos. Porque no se justifica que no haya frutos porque hayan dificultades. Sigo. Amén. Entonces, Jesús espera que nosotros tengamos siempre fruto. Sucede otro suceso. Cuando sucede eso, se van hacia Betania, se van, muchos creen que Jesús vivía en Betania porque por muchos sucesos que sucedieron. Pero dice el verso 20 que por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pedro se recordó de lo que Dios, de lo que Jesús había dicho a la higuera. Y le dice, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Se ha secado la higuera. Jesús respondiendo entonces le dijo a Pedro y a los que estaban con él, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. No en el gobierno, no en la situación, no en las circunstancias, pero la fe en Dios. Entonces le dice, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho, lo que dice le será hecho. Por esta razón les digo que toda la causa por lo que ustedes oran, creyendo que lo van a recibir, no importa lo que sea, desde un alfiler hasta un avión, les será hecho. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen problema con un hermano, vayan y pónganse de acuerdo. ¿Amén? Vayan, pónganse de acuerdo, porque usted con alguien en el corazón no espere que sus oraciones van a ser contestadas. Muchos dirían, pero si esa persona me hizo una maldad en el pasado, hubo una violación, hubo maltrato físico, Dios no te está diciendo que vuelva a sentarte, a vivir, a dormir o a hacer nada con esa persona, pero tiene que perdonar a esa persona. Tiene que restablecer tu corazón, porque el problema no es la persona, somos nosotros los que tenemos el problema. Miren, hermano, el apóstol Pablo dijo algo en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, en otra palabra, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que él está diciendo aquí es que yo estoy muerto y yo no siento, porque los muertos no sienten. Pero hoy por hoy vemos que nuestros hermanos son los que más sienten. Cualquier problema ya se sienten, cogen sentimientos, ya no les hablan, ya no. El muerto no siente. Entonces, yo aquí estoy para ayudarlo a alcanzar un potencial que está en la palabra. ¿Okay? La palabra de Dios es un misterio. Y más adelante les voy a compartir por qué la palabra de Dios es un misterio que solamente Dios
da la revelación a quien quiera. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Diga eso en su corazón. Diga, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no soy tan sensible. Ya no me enojo por cualquier cosa tanto. Ya no. Yo estoy, miren, el que murió lo entierran y nunca más siente. Cuando él dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ya tiene capacidad de dominar. Porque está obrando en la fe de Dios. Por eso el apóstol Pablo también dice, de ahora en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo una marca encima, la marca de la fe y de la crucifixión de Cristo. ¿Amén? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para nosotros poder ejercer y recibir fe es estar crucificado con Cristo. El crucificado con Cristo es una persona que se mueve en amor. Se mueve en amor en todo el sentido de la palabra. Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve. Esta es una Biblia. Ustedes, yo no sé si han visto Biblias. Esta es mi Biblia, ¿verdad? Es una Biblia que yo prendo y la escucho todo el día. Cuando, ¿ves? Es una Biblia. ¿Ves? Esa Biblia es una Biblia que si usted está en un sitio sin luz, usted le carga la batería dándole maniguetas. ¿Ves? Esa Biblia fue hecha por fe. En aquel entonces, ¿ves? Fue hecha por fe por alguien. ¿Ok? Fue hecha por alguien. Entonces dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso se llama construir de la nada. Construir de la nada. Lo que he hecho fue hecho de lo que no se veía. No fue hecho de lo que no existía. Son dos cosas. Fue hecho de lo que no se veía. No se veía, pero no era que no existía. Porque en el depósito de Dios hay piezas y hay cosas que hay que llamarlas. Más adelante tocamos eso. Mira la cosa que Pablo le admira. Dice, la madre de Timoteo y su abuela vivieron por el regalo de la fe. Diga, yo voy a vivir por el regalo de la fe. Vivieron por el regalo de la fe real. Y Pablo, convencido de que esa misma fe estaba en Timoteo, lo anima, diciendo, cuando recuerdo una fe no fingida, lo que encuentro en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy persuadido de que también está en ti. La misma línea de fe que había en la abuela y en su madre estaba también en él. No es el tipo de fe que educa a los niños para que hablen mentiras. En una ocasión yo fui a la casa de alguien y esa persona, yo fui buscando a alguien que yo
amo mucho, un gran amigo. Y cuando llegué, esa persona me dijo, él no está ahí. Y esa persona desde su aposento dijo, apóstol, yo estoy ahí. De verdad que a mí mismo me dio lástima. Hubiera preferido que no dijera nada por la vergüenza que esa persona pasó. Imagínense los niños que están ahí sentados oyendo que su papá no está ahí. ¿Qué se le está enseñando? Se le está enseñando una fe fingida, una fe negativa. Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, dice Primera de Timoteo 1:5. La misma referencia de Timoteo dice aquí, pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Timoteo tenía la clase de fe de Dios y lo único que tenía que hacer era aumentar esa fe. Desde que Timoteo permitiera que esa fe fuese avivada en él, entonces iba a estar alineado con la unción de Dios para hacer cosas en el diario vivir que son misterios de los cielos. La activación de la fe no fingida produce que el siervo de Dios, la sierva de Dios, el hijo, la hija de Dios vivan en la sobrenaturaleza. Esa persona, si ora por un cáncer, se sana el cáncer. Si ora por alguien que con lo que sea, se sana. Porque es una fe no fingida que produce la sobrenaturaleza divina para actuar en favor del evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Dice que ese hombre vivió una fe no fingida. Entonces, por vivir esa fe no fingida, tiene acceso al reino de los cielos, tiene acceso al reino de Dios y tiene acceso al reino. Tres cosas diferentes. Cosas que nunca podría hacer en su propia sabiduría. Por vivir la fe no fingida podía hacerlo. Lo que Pablo está diciendo es, o lo que está haciendo es estimular a Timoteo a encender ese don de fe que estaba presente en él. Cuando creemos en la palabra de Dios, encendemos una chispa dentro de nosotros que no podemos recibir en ningún otro lugar. Amén. El vivir una fe no fingida nos conecta a los misterios de Dios. Nos conecta a los misterios. La fe es un misterio. Vaya a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 9 y 10. Primera de Timoteo 3, 9 y 10. Y dice así, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso es lo que dice el verso 9, que guarden. Eso pareciera como una oración. Que guarden el misterio de la fe, con limpia conciencia, no con una conciencia sucia. Y esto también sean sometidos a prueba primero. Esos son a los que quieren hacer el trabajo del ministerio. Si queremos hacer el trabajo
ministerio. La Biblia dice que si queremos obispado, buena cosa tenemos. No le impida a nadie que quiera hacer algo. Si quiere ser evangelista, pastor, maestro, apóstol, profeta, no lo agarre. Déjelo. Pero que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Ahora, le voy a comenzar hablando de los misterios de la fe. ¿Qué es un misterio? Primero, los misterios son secretos de Dios bien guardados para revelárselos a sus amigos. Esos son los misterios de Dios. Pero comencemos con fe. ¿Qué es fe? Después caigo a los misterios. ¿Qué es fe? Porque estamos en el tópico de fe y estoy dando algunos saltos. ¿Qué es fe? La fe no es una doctrina de la iglesia. La fe no es una doctrina de la iglesia, sino un misterio celestial originado por Dios. La fe es un misterio. Es un misterio celestial originado por Dios. De acuerdo con el libro Fe, la moneda del cielo, escrito por el apóstol José de la Rosa, fe es creer a Dios en circunstancias ordinarias. Fe es creer a Dios en circunstancias ordinarias. Y el creer nos lleva a una práctica que pone en nuestras manos lo abstracto para que todos lo puedan ver. ¿Qué es fe? Grábese eso. Fe es creer a Dios cuando la cosa se ve color de hormiga. Ustedes quizás no dicen eso, color de hormiga. La cosa está color de hormigas. Fe es creer a Dios cuando las cosas están feas. Fe es creer a Dios cuando todo el mundo se está muriendo del COVID-19. Fe es creer a Dios en momentos difíciles de su vida, sabiendo que Dios no habla mentira. Y como no habla mentiras, todo lo que él ha dicho referente a usted será cumplido sin que falte una sola parte. Me quedan algunos minutos más. Gracias. Y les decía que el creer nos lleva a una práctica que pone en nuestras manos lo abstracto, lo que no se ve, no lo que no existe. Todo existe. Lo que pasa que no se ve. ¿Por qué? Porque está encubierto de los ojos de lo que no tienen que verlo. ¿Cuál es esa práctica a la que nos lleva la fe? Esa práctica se llama la práctica de la palabra. La práctica de la palabra. ¿Por qué? Porque la práctica de la palabra garantiza una vida exitosa, plena, rentable y próspera. La práctica de la palabra porque la práctica de la palabra garantiza una vida exitosa, rentable, próspera y llena de excelencia.
la práctica de la palabra. ¿Qué es la fe? Creer a Dios en circunstancias ordinarias. No hay para pagar la renta, no hay para pagar el carro, no hay para pagar la gasolina, no hay para pagar, no hay para la comida. La nevera está vacía. Es creer que Dios dijo que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y tú llamar y decir, gracias Señor porque tú no mientes. Y no estás preocupado como que le va a dar un ataque al corazón. Apóstol, tú no has vivido lo que yo estoy viviendo. ¿Quién le ha dicho a usted? ¿Usted cree que el apostolado es agua de coco? El apostolado no es agua de coco. El apostolado es una carrera donde usted ha sido probado y ha sido hallado firme en creer. Es saber que Dios habló y Dios nunca va a mentir ni va a cambiar lo que él ha dicho por nadie. Es creer a Dios. Fe es creer al sistema de Dios. Fe es creer a Dios en circunstancias ordinarias. Es creer al sistema de Dios. El sistema de Dios es superior al sistema del mundo. ¿Okay? El sistema de Dios es superior al sistema del mundo. El sistema de Dios se utiliza para gobernar al pueblo de Dios o a los hijos de Dios. Para eso es el sistema de Dios, para gobernar al pueblo de Dios y a los hijos de Dios. Por eso tenemos que separarnos de esa plataforma porque estamos en dos plataformas diferentes. Dos plataformas diferentes no es la misma. ¿Cómo operan la gente del mundo? Voy a decir. En el mundo operan por los sentidos. Son sensoriales. Operan por los sentidos. Operan por el conocimiento. Por eso usted ve que la gente que creen que saben mucho dicen, operan por el conocimiento. En el mundo operan por las evidencias. Yo tengo que ver para creer. Eso es evidencia. Operan por la evidencia, por el ver para creer. En el mundo operan por el gusto. Déjame probarlo a ver si sabe bueno. Como en una ocasión, un gran amigo mío que era un appraiser, un evaluador de propiedades, que me hacía evaluaciones, me dijo que quería que yo fuera a su matrimonio. Le digo, claro que sí, que voy a ir a tu boda. Entonces me dice, llevamos 30 años viviendo juntos y ahora creo que es el tiempo de yo casarme con ella. Digo, bárbaro, ¿cómo te atreves? Eso no se hace. O sea, tú tienes 30 años para convencerte, bueno, porque en el mundo quieren prueba de amor. Cuidado, muchachas de Dios. No se da eso, no se da prueba de amor. Porque aquí vivimos por fe, no por vista. El gusto, viven por el gusto, tienen que probar primero. En el mundo viven por los instintos. Y entre nosotros así viven los animales, por los instintos. No actúan por instintos. Y así mismo es que el mundo vive por instinto. En el mundo viven por la imaginación. Mira qué cosa. Mira, y se imaginan cosas. Claro que sí, ¿verdad?
Sin embargo, todas esas cosas, los sentidos, el conocimiento, las evidencias, el gusto, los instintos, las imaginaciones, son nuestros enemigos. Esos son nuestros enemigos. Ahí no hay nada de fe. Ahí lo que hay es lo sensorial. Hermanos, oler, gustar, ver, sentir, tocar, son puertas físicas que conducen al cerebro. Y esas puertas físicas están conectadas con la carne. No sea como el mundo, no quiera ver, oler, gustar, sentir, tocar para creer. Porque eso es lo que le está reportando a su sentido, a su cerebro. Y esas puertas están conectadas a la carne. Están conectados a la carne o lo carnal. Vivir en la carne no es estar en medio de dos pedazos de carnes o chuletas o cerdos o vaca. No se refiere a un pedazo de carne de vaca, cerdo, chivo, venado, curío. Vivir en la carne es una manera de pensar que reporta a lo carnal. Esa es una manera de pensar que constantemente reporta los sentidos y alimenta a un laboratorio llamado el cuerpo. Esa palabra cuerpo es la palabra neuma en griego. Es la misma palabra que se usa para la palabra respirar en griego. Es la palabra neuma o neumático. O sea, es ver para creer. Por eso muchos hijos de Dios están hoy en pobreza, en miseria, en escasez, porque están esperando ver para creer y no están poniendo los pies sobre el agua y actuando por la fe. Siempre están hablando cosas negativas, diciendo no tengo, no puedo, no tengo nada, soy pobrecito. Y el diablo dice, es verdad. Yo he aprendido a hablar. Ninguno de ustedes y los que viven a mi lado nunca han oído decir que yo no tengo. Yo siempre tengo. Porque si digo que no tengo, estoy hablando mentiras. Segunda de Corintios 9, 8, 9. Segunda de Corintios 8, 9. Dice que Cristo siendo rico se hizo pobre por un momento, para que nosotros siendo pobres fuésemos enriquecidos. ¿Soy pobre o soy rico? Si soy pobre, estoy hablando mentiras, porque Cristo dice que yo soy rico. Entonces, tenemos que cambiar la manera de hablar. Es la manera de hablar que le da poder al enemigo sobre el pueblo de Dios para sumergirlo en pobreza. El 95% de los hombres fieles a Dios, que oran más, que ayunan más, que buscan la presencia de Dios, están en escasez. Algo anda mal. Y hay tres cosas que pueden andar mal. La forma que habla, la falta de entender lo que le corresponde. Pero en esta noche le voy a dar 3 minutos de cómo lograr fe. Primero vamos a 2 Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Oiga cómo el hombre habla y cómo la mujer de Dios habla. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El mundo gusta, siente, oye, huele y ve y después habla. Nosotros los ministros y las ministros de Dios
Dice 2 Corintios 4:13 que tienen que hablar por lo que creen, no creer por lo que ven. Entonces nosotros creemos por lo que nosotros hablamos. Yo digo que Dios pronto me va a dar $1 billón. No estoy hablando de 1 millón ni de 2 millones, 1 billón. Primero me va a dar escúchalo, primero me va a dar 350 millones. Y después me va a dar billones. ¿Para qué? Yo estoy llamado para invadir el mundo entero con la educación cristiana. Y para eso necesito billones. Y también para vivir bien y gozar del Señor. Porque gozar no es pecado, gozar es un fruto del Espíritu. Entonces, creí por lo cual hablé. Dígalo en su corazón y repítalo para usted. Creí por lo cual hablé. Ya no hable por lo que usted ve, hable por lo que usted cree. Si usted quiere una casa, que Dios le dé una casa, usted declara: soy rico porque Cristo se hizo pobre por mí. Recibo mi casa, y usted lo habla en el Espíritu y la casa viene para donde usted. Dios se la da. Hay que creer y hablar. No hay que ver y después hablar. Entonces, wow, qué lindo eso. Teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, el mismo espíritu de fe ¿de quién? El mismo espíritu de fe que Dios tiene, lo tiene usted para crear cosas, para sanar enfermedades, para levantar muertos, para levantar el tabernáculo más grande en un desierto donde no hay productividad. Así como lo hicieron en Guatemala, hay un sitio que era un centro de corrupción. El evangelio lo agarró y la cárcel tuvieron que cerrarla. Y ahí mismito en Guatemala, los frutos más grandes se producen en ese sitio. Y la gente que eran pobrecitas ahora, los camiones de ellos son Mercedes-Benz, porque creyeron por lo cual hablaron. Dios no hace diferencia. La Biblia dice que Dios no respeta a nadie, solamente al que hace su voluntad. Esa palabra, Dios no hace acepción de personas. Quiere decir que Dios no tiene respeto por nadie, solo por sus hijos que lo obedecen. Entonces, vivir en la carne es vivir en un lugar donde mora un pensamiento que conduce al fracaso. Y ese pensamiento reporta al cerebro y a la carne, al cuerpo. El cuerpo es el laboratorio del conocimiento secular. Eso es el cuerpo. Es un laboratorio de conocimiento que no hace muchas cosas, porque es un conocimiento secular. Nosotros, el pueblo de Dios, operamos por misterios y revelación, por el Espíritu, no por el sistema de lo que llamamos sensorial. Cuando estábamos jovencitos decíamos, ese tiene problema sexual, problema de los sesos. Nosotros, el pueblo de Dios, operamos por misterios. La fe es un misterio. Y por revelación por el Espíritu Santo, no por el sistema de lo que llamamos sensorial. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Ni nadie conoce al Padre excepto al Hijo. Ni a nadie a quien el Hijo quiera revelarse. Mire, el misterio de la fe es revelado a quien el Hijo se lo quiere revelar. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, ni a nadie a quien el Hijo quiera revelarle. Pídale al Señor que le revele. Los misterios de Dios no pueden ser revelados a menos que Dios nos los revele.
Nosotros, el pueblo de Dios, operamos por misterios. En el mundo operan por los sentidos comunes o por el sentido común. Marcos 4:11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A ustedes, mis discípulos, es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, en otra palabra, los neumáticos, por parábola, todas las cosas. Por eso los fariseos nunca pudieron entender a Jesús, porque nada más oían por parábola y no podían entender lo que decía. ¿Por qué? Porque solamente ellos iban con el objetivo de saber si el hombre era inteligente. Como gente que va en una clase a ver lo que sabe este, a ver si qué es lo que tiene en la mente, a ver si sabe. No, uno no va a las cosas por eso. Uno va para uno aprender algo. Cuando a mí me ponen un niño ahí, yo me siento con mi cuaderno a aprender. ¿Por qué? Porque yo conozco que las cosas se reciben por revelación y yo, como sé que se reciben por la revelación y por misterio, un niño puede tener el misterio que yo necesito para resolver. 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, la fe de Cristo, el entendimiento de Cristo, porque vivimos en obediencia a Cristo. Juan 3:31. El que viene de arriba es sobre todo. El que vive por fe viene de arriba. El que viene de arriba es sobre todo. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todo. Escríbalo. Escriba eso. Juan 3:31. Juan 17:16. Jesús dijo, no son del mundo, así como yo no soy del mundo. O sea, usted no es del mundo. Usted vive en una plataforma diferente. La plataforma que usted vive es la plataforma que llama a las cosas que no son como si fuera, por la fe. Llama a las cosas que no son como si fuera. Llama lo que usted no tiene como si estuviera ahí. Y eso tiene que obedecerlo. La tierra tiene oído y tiene boca. La tierra tiene oído y tiene boca. Por eso Moisés dijo, vamos a ver quiénes son los hijos de Dios aquí. Y por una pronunciación la tierra se abrió y se tragó a Coré y a su descendencia. La tierra tiene oído. Si la tierra si está sucediendo un sinkhole en su casa, que se está hundiendo la casa, tragándoselo a la tierra, usted tiene derecho de decirle, hey tierra, yo vivo en fe y obediencia, párate, y se para. Así como usted sana los cánceres y todo, la tierra te oye. El universo te oye, los árboles te oyen, porque fueron creados porque oyeron una voz. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que todo el mundo está bajo el control del maligno. ¿Por qué? Porque ellos viven bajo el maligno, viven en esa plataforma del maligno. Nosotros vivimos en la plataforma celestial. Amén. Por esa razón, en 3 minutos más, les voy a dar la clase de cómo recibimos revelación. 3 minutos. Vaya anotando. ¿Cómo recibimos revelación? ¿Cómo recibimos revelación? Número 1, porque recuérdese que la revelación, la fe es un misterio
que revela. Entonces, ¿cómo recibimos revelación y el misterio de la fe? Número uno, debemos ser amantes de Dios. Escriba. Número uno, debemos ser amantes de Dios. Todo lo que le he dado viene, usted va a postear la asignación de cada clase. Entonces vaya recordando. Debemos de ser amantes de Dios, número uno. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces el primer paso es ser amante de Dios para poder recibir revelación. Dice aquí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, cuando nosotros somos amantes de Dios y no estamos ahogándonos en nuestro propio jugo, entonces estamos expuestos a recibir revelación. Número uno, siendo amante de Dios. Número dos, escriba, hay que sacar tiempo para leer la palabra de Dios. Hay gente que se le han perdido papeletas de $100 en sus Biblias y duran semanas buscándolo. Eso quiere decir que no tiene una relación con la palabra. No abre su Biblia donde está todo. Usted con una Biblia en un desierto vive mejor que un presidente de un país. Hay que sacar tiempo para leer la palabra. Eso lo dice en Efesios capítulo 3, verso 4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, ¿cómo usted va a recibir misterio? ¿Cómo va a recibir revelación? Efesios 3:4 se lo dice. Leyendo. Pero hay personas que se pasan un año y no leen un librito. No leen la Biblia. No conocen la Biblia, no conocen la palabra. Viven nada más en sus sentidos. Entonces nunca salen a camino. Si usted ahora mismo dice, yo voy a dejar todo el tiempo que yo he estado perdiendo haciendo muchísimas cosas como Marta, afanada y afanado y turbada y turbado. Y yo voy a dedicarme a inquirir la palabra. En un año, a usted no lo conocerán, ni la conocerán, ni conocerán a su iglesia. Pruébelo para que usted vea. Efesios 3:4, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Número 2. Ahora, mire también a Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. La fe es un misterio. La fe, la definición de fe según la Universidad de la Fe Bíblica dice, es pues la fe, lo cierto, lo tangible de lo que usted está esperando, la convicción de lo que usted no ve. Entonces, Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Pídale a Dios que le dé ese misterio. Número 3. Debemos meditar en la palabra de Dios para poder recibir la sabiduría oculta que Dios nos guardó. 1 Corintios 2:7.
Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría se habla en misterio. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Nosotros tenemos gloria aquí y gloria allá. Ahora no podemos tomarnos la gloria de Dios. Por eso fue que Herodes estaba dando un discurso y estaba diciendo voz de Dios y no de hombre la gente. Voz de Dios y no de hombre, y se la creyó y se cogió la gloria. Vino un ángel, ¡pum!, lo puyó y se volvió. De repente lo que la gente vieron fue una pila de gusanos. Gusano, gusano, gusano. La historia dice que los gusanos se lo comieron delante de la gente por cogerse la gloria de Dios. Pero aquí dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, una sabiduría que Dios tiene para sus amigos, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay algo que Dios predestinó para usted desde los siglos. Juan 17, 22 al 23. La gloria que me diste, yo les he dado. Tú tienes. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo vea. Porque el mundo puede asimilar solo mirando. No tienen fe. Entonces nosotros no podemos vivir en la plataforma del mundo, tenemos que vivir en la plataforma de fe. Entonces cuando el mundo vea eso y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos, la gracia en usted y el Padre en Jesús. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amados hermanos que hoy vienen a tomar esta cátedra, la gente del mundo opera en los sentidos, con los sentidos, el conocimiento, las evidencias, el gusto, los instintos, la imaginación. Pero los hijos de Dios vivimos por fe y para fe. Porque como está escrito, el justo por su fe vivirá. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y Dios me les dé todo el shalom, toda la paz que ustedes merecen. Porque por la paz de ustedes murió el Señor Jesucristo. Les amamos.